¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo y Gabriela Tiziani nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué Hola tal? Gaby, ¿Cómo hola Emi. andan? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Biodescodificación desde cero. Hoy estamos ahí como, diríamos, hipnotizados. ¿Qué les parece? Bueno, no, queremos seguir hablando de hipnosis. En algún episodio anterior lo habíamos nombrado y nos quedó también pendiente poder seguir con ese tema que nos encanta. Y hoy le vamos a dedicar el día al tema de la hipnosis ericksoniana y la hipnosis en general. Vamos a ver de qué sale de todo esto, a ver de qué vamos a hablar. Así que arrancamos con una pregunta que tiene que ver con, más allá de qué es y qué hablamos cuando hablamos de hipnosis, la pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos hipnotizados o no, si salimos o no salimos de una hipnosis? ¿Cómo sabemos qué es estar hipnotizado? ¿No? Así que lo tiro así porque quizás es lo que por ahí uno se imagina cuando no conoce esto, que hay, ¿será que me hipnotizaron y no me di cuenta? Y quizás algo de eso hay, ¿no? No sé, ¿qué dicen? Bueno, voy a arrancar yo, ¿ok? Hipnosis es estar, digamos, bajo ciertos comandos inconscientes. Y esto es relevante, o sea, inconsciente es que no soy consciente, porque de verdad si fuéramos conscientes, las cosas serían muchísimo más fáciles, las decisiones, y bueno, tomar responsabilidad al respecto. Pero muchas decisiones o situaciones en la vida las tomamos en función de cierto marco de creencias inconscientes. Y honestamente creo que vamos por la vida bastante hipnotizados, bastante. Y esta hipnosis comienza desde nuestra niñez, para lo cual nuestro cerebro funciona con un rango de onda que hace que absolutamente todo lo que sucede, lo que escucho de papá y mamá, entra directo al inconsciente, sin filtros prácticamente. Y entonces, de alguna manera, eso ya va armando verdaderas hipnosis que de adultos respondemos a la vida bajo esas programaciones, desde, por ejemplo, desde el transgeneracional, yo las llamo directamente programaciones, y creo que podríamos llegar a detectar que estamos bajo una hipnosis cuando estamos en lugares tan incómodos, y de lo que podemos tomar conciencia es: ¿por qué estoy acá? ¿Por qué no puedo salir? Si sé que esto no me hace bien, por ejemplo, o por qué siempre tengo la misma respuesta o el mismo resultado, ¿no? Y bueno, vamos un poco a conversar, ¿no? ¿Cómo sería esto de darte cuenta que salís de una hipnosis? Yo quiero traer un gran ejemplo, y que esto lo decía Freud. Por ejemplo, el enamoramiento. Ahí estamos frente a una verdadera hipnosis, que Freud decía que era una hipnosis de a dos, en donde proyectamos literalmente sobre la otra persona un mundo inconsciente, ya sea de anhelos, ya sea de búsqueda, de satisfacción, de necesidades, y lejos estamos a veces de poder ver con más claridad o con, no sé, más ecuanimidad, equilibrio, con quién estamos o qué nos está pasando. Y bueno, al menos saber enamorarse es hermoso, ¿sí? No estoy diciendo que no nos enamoremos y nos va a pasar. Estoy diciendo que al menos saber que algo de esto se juega, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, Eugen.
Yo pienso como en poder definir el estado de hipnosis como como el momento en donde no podemos tomar una decisión distinta, ¿no? En donde algo justamente está diseñado internamente de cierta forma y funciona de esa forma. Automáticamente, cuando hablamos de todo esto, no pienso en esta idea que trae la programación neurolingüística de lo que es el diálogo interno, ¿no? De cómo nos hablamos a nosotros mismos, pero no solo respecto a las cosas que nos decimos, sino la forma en que ese diálogo interno está de alguna manera prepactado. Y viendo, ¿no? En cuanto a experiencia, en cuanto a trabajo con personas, la relevancia que tienen esas voces internas que aparecen, ¿sí? Que generalmente responden a personas relevantes de nuestro esquema familiar, ¿no? De inicio. Digo, si teníamos un padre que tenía la característica de hablar fuerte o gritar o lo que sea, algo de ese formato de diálogo pasa a ser como algo interno. Muchas veces, no digo que siempre sea así, pero muchas veces. O una madre que se quejaba, ¿no? Constantemente de la vida, lo que sea. Y entonces la persona asume ese diálogo interno como algo propio y que es algo muy común, ¿no? Que responde a la vida como diciendo, bueno, yo me hablo de esta manera, ¿no? Como si eso fuese algo mm, que viene de la nada. Y esto por un lado. Y por otro lado, también cuando pensamos en hipnosis usamos la palabra trance, ¿no? Y la idea de trance es justamente cuando no estamos teniendo la capacidad de eso, de dar una respuesta o la capacidad de estar conscientes sobre algo. Cuestión que es muy natural, cuestión que nos pasa hasta cuando estamos mirando, qué sé yo, una película y esa película nos llama la atención, ¿no? Y estamos metidos ahí y lo que está pasando en nuestra vida es eso en ese momento, ¿no? Y cuando pensamos esta idea de la hipnosis, y cuando estábamos hablando previo, ¿no? A grabar, pensábamos la relevancia que tienen esas programaciones internas y cómo más de una vez el modificar esa manera interna que tenemos de tratarnos o esa manera interna de percibirnos a nosotros mismos es lo que hace una gran diferencia. Bien, buenísimo esto, porque así como decías que ver una película, o sea, quizás cuando uno está viendo una película está metido hasta emocionalmente, uno llora por ahí viendo una película, se emociona, le da miedo, y es algo que en realidad sabemos, somos conscientes que no está pasando de verdad, pero las emociones se tocan igual y, digamos, la experiencia es la misma. También pasa lo mismo con el diálogo interno, ¿no? Como que nos lo creemos a eso. Pero también pasa con eso que se da en los vínculos, ¿no? Con otros, ¿no? Donde, por ejemplo, si, no sé, uno puede estar en una relación donde hay una de las personas es violenta y la otra de las personas tiene miedo a lo mejor a perder ese vínculo o a lo que sea, o se genera un miedo, se genera un círculo vicioso entre que a más violencia, más temor y más sometimiento. Entonces una persona puede estar sometida a un vínculo o a otro, pero por estar en esa especie de hipnosis interna, ¿no? De no poder salir de ahí. O sea, no tan en la realidad, sino más como una película interna, que está ahí sin parar, ¿no? Y a veces, en la pregunta que yo decía al principio, cuando nos damos cuenta, quizás nos damos cuenta que estábamos hipnotizados cuando pudimos salir de ahí. Cuando nos damos cuenta que eso no estaba, que eso no era donde teníamos que estar. A veces para bien o a veces para mal. Yo, por ejemplo, cuando voy a dar clase, bueno, sí, entro en un trance, entro en un estado hipnótico, que todo el resto se borra y estoy ahí en esa situación y eso es absoluto y todo para mí en ese momento. Salgo de la clase y ahí vuelve la realidad. Tengo que viajar en tren 1 hora y media después de eso y entonces vuelvo y ahí me cae todo el cansancio, ahí me doy cuenta cómo estoy, cómo está mi cuerpo, qué sé yo. Y también ahí me di cuenta que estaba en trance en ese momento, que estaba totalmente hipnotizada, ida, y no me había acordado absolutamente de otro tema que no sea de eso.
bueno, y está buenísimo que nos pase eso, porque si no, no podríamos hacer todo lo que hacemos. Si no podemos también por momentos entrar en ese tipo de trances, ¿no? Sí. Se trata no solo de justamente de algo como negativo, sino también como un recurso, de poder estar enfocados específicamente en algo, ¿no? En algo que podamos estar haciendo. Y llevado puntual al trabajo de hipnosis, al trabajo de trance, ¿no? Cuando digo estamos en una consulta y estamos trabajando dentro de un trance hipnótico, primero ponemos mucha atención a esto, ¿no? A cómo la persona se expresa previo a hacer el ejercicio, a cómo la persona percibe la realidad, a cómo habla de sí mismo y de su entorno, porque eso nos da una clara pauta. Y luego lo cierto es que dentro de un trabajo de trance hipnótico, el punto es tocar algunas cuestiones claves de la persona. ¿Sí? Poder tocar algunas cuestiones bien clave que lo que nos permite es desarticular ciertas ideas para que la persona avance, ¿no? Para que de alguna forma vuelva a conectar con recursos internos, vuelva a tomar contacto con, por ejemplo, las capacidades, los talentos que cada uno tenemos, ¿no? En las cosas que somos buenos, y que vuelva a apoyarse en su vida en eso. Y mientras tanto, el poder hacer justamente de este diálogo interno que veníamos hablando, que responde en realidad a una representación interna, ¿sí? Negativa, si se quiere, si me permiten decirlo de esta manera, negativa, bueno, el poder descolapsar eso, ¿sí? El poder quitarle peso, el hacer que eso sea algo más de la vida, ¿sí? Y reencuadrar y reenfocar a la persona para que, bueno, vuelva a sus proyectos, vuelva a su vida, vuelva a sus cosas y se encuentre con esa capacidad de resolver, ¿no? De lo que necesite resolver luego. Bueno, toda consulta es un verdadero trance, ¿no? Uno mismo entra en ese trance totalmente ahí configurado en poder meterse en esa escucha profunda, y ahí es donde pueden llegar a suceder cambios porque, digamos, como que los dos inconscientes están sincronizados. Y me pasó en la última consulta de que veía la gestualidad de la persona, y ojo, online, estoy hablando. Yo estaba tan compenetrada que de golpe me vino una palabra, y era la palabra que esta persona no se animaba a decir hasta que en un momento toma coraje y lo dice, y yo ya sabía, o sea, ya me había llegado, bueno, esa información. Entonces, a ese nivel, la hipnosis sucede, o sea, el trance sucede. Después están estas otras hipnosis tan molestas que Mm. a mí me pasa cuando llega una persona, no sé, por ejemplo, una mujer, no sé, de 40 años, y me relata toda la historia con su marido, todo lo que lo está pasando muy mal, ¿no? Y uno de afuera dice, pero ¿qué hace que esta persona adulta, inteligente, profesional, una bella persona, esté ahí, ¿no? Como que cuando escucho una historia de estas, me quedo ahí como muy, no sé cómo decirlo, pero como clavada en esto, decir, ¿qué haces ahí? ¿No? Internamente, ¿no? No se lo digo, a veces se lo digo, pero bueno, es como una intervención, ¿no? Dependiendo de la escucha del otro. Y entonces a veces hago esta metáfora, le digo, imagínate que vamos a una fiesta y hay alguien que sabe hacer esas hipnosis de fiesta, en la cual que no se usa a nivel terapéutico ni clínico, que de alguna manera la persona pierde la conciencia, ¿no? Y entonces le hacemos una broma y le dejamos un mandato de que cuando se despierte de la hipnosis va a empezar va a estar, no sé, 20 segundos saltando y va a querer ir a una mesa, agarrar un vaso y va a pesar 100 kilos. Entonces la persona, imagínate, se despi- sale de la hipnosis y empieza a saltar y no sabe por qué está saltando. Y después, claro, después de saltar 20 segundos, va a la mesa y agarra un vaso y no, está vacío el vaso, pero no lo puede despegar de la mesa. Y entonces le digo, bueno, exactamente eso es lo que te está pasando y es lo que nos pasa en estos vínculos en los cuales no hay razón desde la conciencia para que uno esté en un lugar tan incómodo, ¿sí? De hecho, me ha pasado algo así hace poco tiempo, y hablando con una amiga, después de hacer un duelo, de una separación, bla, 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 mi amiga me dice,
Bueno, corazón, es que estabas hipnotizada, porque de alguna manera en su momento yo pude expresarte algo que estaba observando, pero no lo ibas a escuchar jamás. Y cuando me dijo eso, estaba hipnotizada, fue como un alivio. En el punto de decir, es que, claro, porque no me explico, no puedo, y también me hace sentir como acorralada en mí misma, ¿no? Luego comprendí perfectamente un montón de cuestiones que pude capitalizar a favor, por supuesto, pero en el momento es eso de decir, es claro, no podía salir, no podía, y cuando lo intentaba, no podía. Era como un campo magnético, ¿no? Es como que la hipnosis es eso, es como, no puedo salir de ese campo magnético si estoy cerca de un imán y soy un metal, tengo que hacer una fuerza extra para separar eh, esa información, ¿no? Algo así. A mí me gusta explicarlo así. Claro, claro, es muy claro esta metáfora que usás, pero bastante real lo del campo magnético, porque hay razones por las cuales nos sentimos atraídos en ese campo magnético, pero acá la clave, porque por lo que venimos hablando y lo que nos preguntamos, es cuando nos damos cuenta que estábamos ahí. O sea, mientras no, estábamos ahí, no, cuando nos damos cuenta. Porque a veces también pasa esto de me despierto de eso y o sea, no me cae tan bien darme cuenta, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una paciente que ella en pandemia tuvo ataque de pánico. Y cuando va a consultar se lo autodenominó a sí misma ataque de pánico, ¿no? Para no generalizar, porque bueno, fue como un ataque, una situación de mucha ansiedad. Y su psiquiatra, cuando ella le consulta, le dice, ah, por fin se despertó, le dijo el psiquiatra. Y a ella le quedó mucho eso, ¿no? Decir, bueno, sí, bueno, está bien, qué bueno que me desperté, pero no la estoy pasando bien. Digamos, ella tuvo que atravesar un tiempo duro, difícil, pero mucho de eso tenía de cierto, de que realmente se había despertado. Y en el caso de ella se había despertado de unas lealtades familiares tremendas, tremendas, muy, Sí, muy, muy fuertes, eh, exacto. eh, vinculadas con muchas cuestiones atravesadas, de las dos familias además, muchas cuestiones. Entonces, y que todas recaían sobre ella misma en el árbol. Entonces, cuando ella se termina de sentir acorralada por todo eso, ese peso tan grande que tenía, eh, le agarró una crisis de ansiedad, pero fue el despertar. Y la verdad que muy, muy atinado el psiquiatra, porque es el día de hoy, que pasaron, por eso fue en 2020, y es el día de hoy, 2024, que todavía le resuenan esas palabras de por fin se despertó. Entonces, a veces esos despertares quizás no son lindos en un inicio, son fuertes, revolucionarios, pero son la verdadera conexión después con uno mismo. Como decía Semi, muy distinto a lo que puede pasar en el caso de cuando uno lo usa de forma terapéutica. Y ahí estaría bueno poder hacer la distinción, ¿no? Claro, porque una cuestión es un trance que está direccionado, ¿no? Y que de alguna manera, digo, estamos dentro de una consulta y como acompañantes, bueno, independientemente de si usemos una técnica de hipnosis o no, igualmente estamos trabajando en un espacio inconsciente y por ende podemos decir que hay un trance. Y, perdón, Y perdón, Emi, y direccionado en un sentido terapéutico, porque por ahí el otro claro, trance también está direccionado mucho más inconsciente y no tiene un fin terapéutico, sino tiene otros fines. Digo, para que siempre está exacto, direccionado, pero digo, acá hay una dirección puntual, 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 que es terapéutico, que es ayudar al otro a que esté mejor. claro, sí. Y estas, claro, tal cual, Gaby. Porque de hecho, ¿no? Esos estados de trance y de hipnosis, sobre todo cuando lo miramos así a nivel de lo genealógico, de lo transgeneracional o de la experiencia de vida de la persona, más de una vez tiene que ver con la palabra de alguien que dijo algo de cierta manera y la persona conectó con eso y quedó enganchada a un sentir. ¿No? Quedó enganchada a una palabra que digo, a veces es de los padres, ¿no? Digo, pero muchas veces no es de los padres. Muchas veces es del mundo, es de un docente, es de un profesional de no sé qué, o de una amistad, o de una pareja. La cuestión es que
eh, eso funciona igualmente como, digo, como realmente trances, ¿sí? Realmente como trances hipnóticos. Cuando algo que me dicen, bien, yo me lo incluyo como propio y empiezo a pensar que eso partió de mí, ¿no? Y que no viene de algo externo. Estaba pensando que para la hipnosis creo que una de las características para que eso quede, bueno, una es que la voz venga de cierta autoridad, y segundo, que sea realmente inconsciente, o sea, de dónde provino y esto que decías, las programaciones y las lealtades con el transgeneracional son literalmente hipnosis, son programaciones inconscientes, esto de, por ejemplo, estar trabajando para compensar ciertas cuestiones de mi árbol genealógico, ¿no? Traer información, que de hecho lo vamos a hacer siempre, y estamos expuestos a que eso va a ser así. Creo que una cuestión que ayuda bastante es empezar a conectar, como creo que hemos dicho ya en nuestros podcasts anteriores, conectar con el cuerpo. El cuerpo tiene esa sabiduría del presente, esa sensación bueno, acá esto no está bien para mí, no estoy cómodo. Me acuerdo hace un tiempo atrás, yo estaba en una reunión con unas amigas y entonces yo me había distanciado mucho de una persona con la cual había tenido un problema bastante importante, que era de ese grupo de amigas. Y resulta ser que en esa reunión se empezó a hablar de esta persona. Y se hablaba, no, porque fulanita dijo esto, y porque fulanita, entonces hay que... Y yo me quedé en la reunión, me quedé hasta que, bueno, se termina la reunión y una amiga, tengo buenas amigas, y una amiga me dice, oje, te levantaste y te fuiste. Si estabas mal. Y yo me quedé y dije, wow, ¿podía hacer eso? Como que no lo tenía como opción. Y eso es una hipnosis. Ni siquiera fue una opción. O sea, ni siquiera es que dije, ay, me voy a ir, pero van a pensar mal de mí. No, ni siquiera. Era que estaba tremendamente incómoda porque, bueno, era una situación que no estaba bien para mí. Y fue, la verdad es que a partir de ese momento empecé un recorrido, y bueno, en eso estoy todavía, de empezar a escuchar esa incomodidad y a poder darle un lugar. El tema es que, en mi caso, ¿no? Yo soy muy mental y mi mente controla y quiere controlar y quiere eh, esto, dar una imagen o de autosuperación o lo que fuera, y análisis y significado y bla, bla, bla. Pero en definitiva es el cuerpo el que me está dando la verdadera información. Y por más que yo pueda entender o pueda decir, oh, bueno, me voy a quedar acá porque yo tengo que superar, bla, 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 mi cuerpo está incómodo, entonces la escucha es ahí. Y eso es, creo que en todo este recorrido, creo que es el mensaje más fácil, en el sentido de que es simple, bello. Bueno, en realidad no sé si es tan fácil, pero es simple, a eso me refería, de que el cuerpo nos vaya realmente a dar la información presente. Claro, y en esto que decís, la hipnosis, que es un mecanismo del inconsciente, forma parte, digamos, del funcionamiento, pero quizás la hipnosis como recurso, para verlo desde ese lugar, nos ayuda a quizás desoír cosas que tendríamos que oír de nuestro cuerpo, por ejemplo, en este caso que vos contás, ¿no? Te ayudó a desoír lo que el cuerpo te estaba pidiendo para responder a lo esperado socialmente para poder soportar esa Claro, situación. Pero total. así como es tan natural en el inconsciente ese tipo de funcionamiento, es por eso que se usa terapéuticamente, porque también, así como el inconsciente se programa, tanto como por los padres en la infancia, como por lo transgeneracional que viene repitiéndose o lo que sea, como por todas las situaciones que vamos viviendo. De la misma forma, podemos trabajarlo en sesiones terapéuticas donde buscamos otra programación o una reprogramación de cosas para poder estar mejor. Es muy Exactamente, en natural, realidad es una técnica que habla de cómo funciona nuestro inconsciente. Si se totalmente. utiliza a favor, claro.
consciente o inconscientemente, todo terapeuta lo utiliza. Incluso el mismo Claro. médico cuando está 5 minutos en una consulta rápida y con su palabra, porque ahí también está, bueno, ya dirá Emiliano, las palabras que se usan, pero con su palabra médica y su lugar y su posición, ya está generando algo ahí, y aunque sean 10 minutos, 5 minutos de consulta. Y también como programa, o sea, se recontran programas, ¿no? Cuando te dan un diagnóstico, te están dando una programación, te están programando algo en el inconsciente. El diagnóstico es eso. Sí, y esa es como justamente la parte principal, ¿no? A mí me gusta mucho Gilligan, ¿no? Que él se formó en hipnosis con Erickson. Le puso a su modelo, ¿no? Y me encanta el nombre que usó, que es trance generativo, ¿no? Que justamente, digo, ponemos a la persona en un trance. Y no solo a raíz de una relajación profunda o no, no, digo, simplemente con distintos formatos la persona entra en trance, hay un montón de formatos para lograr eso, y lo que hacemos que es generar otra realidad interna de la persona, independientemente de lo que esté pasando afuera, el poder generar recursos, generar y traer a disposición recursos de la persona para que pueda afrontar las cosas que esté pasando, para que se anime. Más de una vez sucede esto, ¿no? Dentro de una consulta, hablar algo que sabe que hablándolo se liberaría, ¿no? Pero que no se anima, porque y no tiene muy en claro qué es lo que lo detiene, o tomar una decisión y no lo hace, no lo puede hacer, digo, y la mayoría de las veces, ¿sí? No es que a la persona le está faltando algo que no se anima a hacer eso que tiene que hacer o que está en falta porque no lo hace, ¿no? O porque es lo que debería o porque es lo que corresponde. No, simplemente que hay algo a nivel de la programación que hace que esa persona perpetúe esa programación, ¿no? Siempre recordando esto, que somos seres biológicos, ¿sí? Y que la biología, nuestra biología no es la mejor amiga de los cambios radicales, ¿no? Es que lo que está llevando a la persona a pararse en ese lugar, a plantarse en ese lugar, es un miedo profundo. En general, cuando hablamos de procesos de esto, ¿no? De lo que venimos hablando de programaciones, las programaciones eh, las podemos definir, ¿sí? Como ese campo en donde no tenemos la libertad de elegir entre una cosa y otra. O hago esto o hago aquello. Y el trabajo de un trance generativo implica que la persona se encuentre con la posibilidad de elegir, y no de elegir solo en cuanto a eh, decisiones así radicales, importantes que van a cambiar toda su vida. No, elegir, digo, si hoy voy al gimnasio o no voy, si voy a ver a tal persona o no voy, si continúo, digo, en el día cotidiano. ¿Sí? Y que tome decisiones desde un espacio de muchísima más libertad. Genial esto que está diciendo. Eh, Emiliano, vos que te dedicas a la hipnosis, ¿por qué no nos contás para qué serviría, por qué sirve y qué pasa con aquellas personas que creen que no saben o no pueden o están haciendo una hipnosis, están escuchando y creen que no les resulta? Eh, Contanos un poco eso. Claro, ¿cómo se debería sentir o cómo debería ser la hipnosis desde la persona? Lo importante dentro de un trabajo de hipnosis no tiene que ver con el momento de trance. Si bien hay muchas personas que digo, tienen esa capacidad de realmente entregarse a un proceso, apagar, ¿no? Todas las alarmas, apagar su voz interna y quedar en un estado de relajación profunda, hay otras que no, que le funciona distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, viven una vida más en alerta, simplemente. Y el punto, ¿sí? Más allá de esas entradas a trance, es el resultado que la persona tiene, ¿no? Digo, ¿qué era lo que la persona buscaba? ¿Para qué llega a una sesión de hipnosis? ¿Qué es lo que quiere modificar, sacarse encima, ¿no? Tomar una decisión, digo, o disfrutar de algo de la vida que no le está encontrando el disfrute. Lo que nos va a mostrar si eso funcionó o no es el tiempo.
¿no? Y de esto, digo, cantidad de casos. Bueno, recuerdo una, así cortito, ¿no? De una chica que lidiaba todo el tiempo, toda su vida, con temas de dinero, con temas de economía, con temas de que no llegaba a fin de mes, con temas... Y hicimos un proceso de trance que habrá durado 45 minutos, como mucho, todo el proceso. Y así como justamente, digo, como sacado de la nada, bueno, empezó un proyecto, lo llevó a cabo y hoy es dueña de una empresa y tiene más de 40 empleados. Digo, modificó su realidad con algo que ella quería y el saber si este trance funciona o no, lo muestra el resultado, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es el punto cuando estamos trabajando dentro de un trance generativo? Encontrar la estrategia para poder lograr eso, para llevar a la persona a que dé ese paso que está necesitando dar y que por alguna razón no lo está dando. Y algo muy relevante, que el inconsciente está para ahí para brindarnos recursos. Una cajita de herramientas de recursos. Bien, bien, perfecto. Sí, para cerrar, vos decías recién, Emi, que la persona cuando está metida en una hipnosis, por ahí hay gente que no se desconecta del todo de su consciente, qué sé yo, pero inconscientemente igual está trabajando por las palabras que se usan, por lo que se está haciendo. ¿Para qué? Porque es importante, más allá de que uno logre estar o no en un estado de trance profundo o no, lo importante es que se generen esas programaciones, porque un niño cuando está jugando en su casa con los juguetes y mientras tanto en la casa está escuchando que no hay plata, que las cosas están mal, que ojo que te van a estafar, y escucha ese tipo de frases, esas frases están programando el inconsciente y el chico no está ni prestándole atención. El niño no está escuchando eso a propósito, ni siquiera está entendiendo lo que está escuchando y no está conectado con ese trance, solamente va entrando, ¿sí? Entonces lo mismo pasa cuando a veces uno está haciendo un trabajo de trance que por ahí no es exactamente un estado de absoluto silencio mental, sino que el trabajo está en que esto va a llegar igual al inconsciente. Buenísimo, buenísimo, buenísimo cierre, sí, así es. Somos un sistema, el ser humano, y cada parte de nuestro sistema es importante, tiene su relevancia, y bueno, el inconsciente tiene también su relevancia. Y sí tenemos una forma de ayudarlo a recuperar sus recursos, a crear nuevos recursos y también desprogramar algunos programas que no nos hacen bien y reprogramarlos para que nos den lo mejor posible. Así que bueno, ahí nos quedamos hipnotizados en el tema. Sí, Espero que todos ustedes también, los que nos están escuchando. Y bueno, seguimos en el próximo. ¿Qué les parece? sí, gracias. A la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Chau, chau.